Bueno, Wendy, seguramente algo se le atravesó en el camino. No te preocupes, seguro que llega. No, ya basta. Esta me hace sentir muy mal. ¡Ay! Perdón, estaba un poco retrasado, pero ya llegué, ya estoy aquí. Pues lo siento mucho. Yo ya me voy. Te estoy esperando mucho tiempo. Y no te voy a seguir estando esperando. ¡Ay! A ver, Wendy, qué actitud tan fea. ¿Por qué no perdonas a Fulgencio? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Jesús nos perdona siempre, ¿sabes? Siempre está dispuesto a perdonarnos. ¿Traición? La que me hicieron a mí, Abelardo el chico del árbol. El otro día estaba con otros niños de otro árbol y se hizo como que no me conocía. Eso sí es traición fea. Sí, hay de traiciones a traiciones. Realmente, a veces nuestros amigos pueden hacer cosas que nos lastiman mucho, ¿verdad? Pero bueno, justo hoy vamos a hablar de una historia que nos plantea acerca de la traición. La traición es cuando algún amigo no cumple con su palabra, cuando queda en algo pero finalmente no lo cumple o cambia de parecer. A veces traicionamos inconscientemente o digamos que sin querer, pero hay otras veces que es algo deliberado. Hoy vamos a aprender acerca de esto. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pues entonces vayan a sus lugares, como siempre, y pongan mucha atención, porque hoy hablaremos de la Cena del Señor. Bueno, la Cena del Señor fue un acontecimiento muy importante, una celebración. ¿Sabes? Las celebraciones son eventos en los cuales nosotros recordamos cosas importantes. Por ejemplo, tu cumpleaños. Tú celebras tu cumpleaños para recordar que un día naciste y todos nos gozamos y tenemos gratitud por ese increíble evento. Pero hay otro tipo de celebraciones como la Navidad, por ejemplo, que nos recuerda que Jesús nació. Algunas otras celebraciones tienen que ver con asuntos históricos, pero hoy hablaremos de una celebración muy importante. Esta celebración tiene que ver con algo que se llama la Pascua. ¿Sabes? La Pascua es una celebración que Dios le pidió al pueblo Israel y tiene su origen en un evento hace muchos años, como 1500 años antes de Cristo. Resulta ser que en Egipto el pueblo de Israel estaba viviendo como esclavo. Vivían realmente sufriendo mucho porque el faraón era muy cruel y los hacía trabajar muchísimo, con mucho sufrimiento. Pero Dios amaba a su pueblo, así que envió a Moisés. Moisés era el libertador y Moisés habló varias veces con Faraón para decirle que Dios mandaba que dejara ir a su pueblo. A lo que Faraón, muy molesto, respondía: de ninguna manera los dejaré ir, pues ellos son mis esclavos, son mis siervos, tienen que trabajar para mí. Entonces Dios envió muchas plagas para presionar a Faraón, para hacerle notar el gran poder que él tenía y cómo él era realmente Dios. Pero en lugar de que Faraón aceptara y humildemente cediera, se llenó de orgullo. Así es de que venía una plaga y otra peor, hasta que finalmente la 10ª plaga fue una sentencia de muerte. ¿Sabes? Esta plaga fue tremenda. Dios dijo que un hijo, el hijo mayor de cada familia, moriría, a menos que ellos mataran un cordero y con su sangre pintaran los dinteles de las puertas de cada casa. Bueno, obviamente, este mandamiento fue dado a Israel, pues se daba por hecho que Israel tenía oídos para escuchar la voz de Dios y creía en él. Así que el pueblo de Israel, obediente, hizo lo que Dios pidió. Mató a aquel corderito y con su sangre pintó los dinteles de las puertas de sus casas. Esta era la señal para que cuando pasara el ángel a ejecutar la orden de matar a todo hijo primogénito,
cuando viera la señal de la sangre, pasara de largo y entonces no ocurriera eso. Imagínate, esa sentencia de muerte cayó sobre todo el pueblo egipto. En Egipto, al día siguiente, había muertos por todas partes. En cada casa había un muerto, pues el hijo mayor de cada familia había perecido. Esto fue terrible, imagínate. Claro que Faraón, quebrantado por esta situación, finalmente dejó ir a su pueblo y el pueblo de Israel pudo irse libre. Este fue un día de gran liberación, de gran gozo. Así que Dios les ordenó que desde ahí y para siempre celebraran la Pascua. Dios logró hacer este gran milagro y liberó de la sentencia de muerte a todos los hijos de Israel. Pero sabes, nosotros también tenemos una sentencia de muerte sobre nosotros. No sé si tú lo sabías, pero la hay. Y es que el pecado produce en nosotros una sentencia de muerte. Dios dice que todo el que cometiere pecado morirá. Claro, no solamente es una muerte temporal, sabemos que todos moriremos, pero también representa una muerte eterna, lo cual significa que tendremos que ir al infierno a pagar por nuestros pecados. Pero así como Dios proveyó una manera para que el pueblo de Israel fuera liberado de esta sentencia de muerte, también Dios proveyó para nosotros una salida. Y de eso hablaremos. Bueno, no sin antes decirte que los judíos desde esa vez celebraron cada año la Pascua. Cada año esta celebración se llevaba a cabo y en ese momento ellos recordaban aquella gran liberación. Bueno, en los tiempos de Jesús también se celebraba la Pascua. Así que cuando Jesús estaba en Jerusalén, cerca ya de la Pascua, les dijo a sus discípulos que Él quería celebrar la última Pascua en la tierra con ellos. ¿Te imaginas? Era la última vez que Él celebraría con sus discípulos este importante evento. Bueno, recordemos que Jesús había ido hacia Jerusalén, que en su mente ya estaba ese día en que moriría por nuestros pecados. Él no dejó de pensar en que el objetivo de su vida era pagar por ti y por mí, para que nosotros no tuviéramos que pagar nuestros pecados en el infierno. Así que les dijo a sus discípulos que quería que prepararan ese evento especial para que juntos celebraran la Pascua antes de que Él muriera. Así que les dijo que fueran hacia la aldea, que buscaran a un hombre que llevaría un cántaro y que lo siguieran, y que entonces le dijeran si tenían listo el lugar preparado para el Señor y la celebración de la Pascua. Ellos fueron obedeciendo a la orden de Jesús. Siempre Jesús tenía todo preparado. A mí me impresiona esto. ¿Sabes por qué? Porque casi siempre me suelo preocupar por el mañana. Viene a mi mente, ¿cómo resolveré esto? ¿Cómo resolveré esto otro? Y ¿sabes? Pierdo de vista que el Señor tiene siempre todo preparado. Y tal así fue. Porque sí, efectivamente los discípulos llegaron a donde el Señor les dijo, y sí, estaba el lugar listo para ellos, el aposento alto, tal como se los había dicho. Todo estaba en orden. Ahora era el tiempo de preparar la cena. Así que en ese lugar dispusieron todo para la gran celebración. Pero esta no sería una celebración como quizá todas las anteriores. Esta representaba más bien una especie de despedida. ¿Alguna vez te ha pasado que un amigo tuyo se cambia de domicilio, se va, por ejemplo, a vivir a otro lugar, en otra ciudad o en el extranjero? Nos solemos poner tristes cuando ya no vamos a estar cerca del amigo que tenemos. Y bueno, a veces hacemos una fiesta de despedida. Bueno, aunque los discípulos no se daban cuenta de todo exactamente como estaba pasando, Jesús estaba celebrando con ellos una despedida, porque sería realmente la última vez que estarían juntos de esta manera. Bueno, cuando llegaron a la cena, Jesús hizo algo muy peculiar. ¿Sabes? De pronto se paró de donde estaban sentados,
tomó un lebrillo, una toalla, y empezó a lavarles los pies. Sí, realmente era extraño porque, imagínate, el maestro, el Señor, el más importante, se estaba humillando para lavar los pies de sus discípulos. Esto no es común en el mundo, que la persona de mayor rango, de mayor relevancia, se humille para servir a los demás. No es algo común, pero Jesús nos da el ejemplo de lo que debe de ser. Así que Jesús se humilló y se arrodilló y ahí empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Todos estaban atónitos, no sabían qué decir, pero bueno, el Señor sabía lo que debía de hacer y guardaron respeto. Pero cuando llegó el turno de Pedro, como siempre tan impetuoso, tan arrojado, no pudo quedarse callado. A veces, sabes, me siento identificada con él porque a mí a veces también me llama la atención que me gana ese ímpetu por decir algo, por hacer alguna cosa. Y Pedro era así. No se quedó callado y le dijo: Señor, ¿cómo te atreves? ¿Cómo vas a lavarme los pies tú a mí? Yo soy quien te debe servir a ti. Soy yo quien te tiene que lavar los pies a ti. De ninguna manera permitiré que tú me laves los pies. Y Jesús le dio una gran lección. Le dijo: Pedro, si yo no te lavare, tú no pudieras tener parte conmigo. Lo que le trataba de decir a Pedro era: ¿sabes? Yo necesito que estés limpio para que podamos compartir, porque yo soy santo. Dios es puro y santo, en Él no hay mancha. Así que si queremos compartir con Él, si queremos estar con Él y ser sus amigos, tenemos que estar limpios. Cuando Pedro escuchó esto, le dijo: Señor, claro, entonces límpiame todo, desde la cabeza hasta los pies. Se fue hasta el otro extremo. Ahora quería ser bañado completito. Bueno, Jesús le dio una lección más. Le dijo: mira, ya están limpios. Todos ustedes están limpios porque han creído en mí, menos uno. Ese menos uno, guárdalo en tu mente porque adelante te hablaré de eso. Pero les dijo: ustedes están limpios porque han creído en mí, han creído en mi palabra y mi palabra los ha lavado, los ha limpiado. Pero el andar por la vida a veces nos ensucia y necesitamos mantenernos limpios, así que te tengo que lavar los pies. Y es así en la vida cotidiana. Tú puedes tener una relación con Dios ya, a lo mejor ya vive en tu corazón y tu corazón ha sido limpiado, pero necesitas constantemente ir con Jesús para que Él te mantenga limpio. A través de leer su palabra, de pasar tiempo con Él, Él te mantiene limpio. Así que bueno, después de que Jesús lavó los pies de sus discípulos, regresó a la mesa y empezó a hablar de algo importante. ¿Sabes? No fue fácil. En esa cena se tocaron puntos muy importantes. Yo me imagino esa cena y a veces mi corazón se conmueve mucho, porque Jesús habló a los corazones de cada uno de sus discípulos. Realmente les dejó ver lo más profundo de su ser, el gran amor que Él les tenía. Pero de pronto expresó algo de mucho impacto. Les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Te imaginas? Él sabía de antemano que ahí estaba alguien que lo iba a traicionar. Mas, sin embargo, no por eso lo trató mal. Si tú a lo mejor te enteraras que uno de tus amigos te va a traicionar y te enteraras anticipadamente, probablemente dejarías de ser su amigo. Dirías: me voy a alejar de él, finalmente me va a traicionar. Pero Jesús no es así. ¿Y sabes por qué? Porque Él ama a todos, aun aquellos que lo traicionan. Y Él quería darle a Judas la misma oportunidad que a todos los demás, aunque sabía que Judas no creería en Él. Y le dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo ya. Todos no entendían. ¿Sabes? Ninguno se atrevió a pensar mal de Judas. Solo supieron que alguien traicionaría a Jesús y en realidad ellos empezaron a pensar: ay, ¿seré yo? ¿Seré acaso yo el que lo voy a traicionar? ¡Qué miedo! ¡Qué temor! No, yo no quiero ser esa persona.
pero no se atrevían a pensar mal de ninguno de los demás. Así que cuando finalmente Judas salió de la cena, nadie sospechó que en realidad él iría a consumar un acto terrible. Pero Jesús lo sabía. ¿Sabes qué fue a hacer Judas? Judas se había puesto de acuerdo desde antes con los fariseos y con los escribas que buscaban que Jesús fuera apresado, que querían destruir a Jesús. Así que le habían dicho: nosotros te vamos a dar algo a cambio si tú nos lo entregas. Y sabes, Judas tenía un problema. Amaba el dinero. ¿Sí? Mira, él se encargaba de guardar el dinero. Jesús le había dado esta confianza, a pesar de que Jesús sabía que él era ladrón y eventualmente tomaba de ese dinero para sí mismo, lo cual estaba mal. Pero precisamente este amor al dinero cegó los ojos de Judas, de manera que Judas, a pesar de que vio muchos milagros, nunca fue capaz de creer en quién era Jesús, el Mesías prometido. Si él hubiera entendido, nunca lo habría entregado, pero lo entregó. Cambió a Jesús por unas monedas y recibió esas monedas que lo hicieron la persona más miserable del mundo. Después, mientras esto ocurría y se preparaban los fariseos, los escribas, para ir a armar ahí a unos cuantos hombres y acercarse a apresar a Jesús, acá en el aposento alto continuaba la cena. Y en la cena Jesús hizo algo. Les dijo a todos sus discípulos que esa era la última Pascua y que no volvería a celebrar la Pascua hasta que él mismo no la consumara. ¿A qué se refería? Se refería a que él mismo era la Pascua. De pronto repartió el pan y les dijo a sus discípulos que ese pan representaba su cuerpo, que sería entregado por ellos. Y luego pasó la copa y les dijo que esa copa representaba su sangre, la sangre que era derramada por él para el perdón de sus pecados. ¿Sabes? Esto es increíble, porque de la misma manera en que aquel corderito en la Pascua había sido sacrificado para que el primogénito no muriera, ahora Jesús estaba entregándose él y con su sangre él permitiría que ninguno de nosotros, los que creemos, tuviera que ir al infierno. Qué increíble promesa Jesús estaba a punto de cumplir. Me imagino el corazón de Jesús ante la expectativa de que moriría por nuestros pecados. Debe haber sido terrible. Después de la cena, se encaminaron hacia el huerto de Getsemaní, un lugar a donde solían ir. Ellos conocían este sitio y allí Jesús se adelantó y se puso a orar. Él necesitaba estar con su Padre para ser fortalecido, porque lo que venía adelante era espantoso. Todos los pecados de la humanidad sobre él. ¿Te puedes imaginar eso? Tus pecados, los de tus primos, los de tus abuelos, de tus padres, tus amigos de la escuela, absolutamente los de toda la humanidad, de repente él los tendría que pagar. ¿Te imaginas? A cualquiera de nosotros eso lo aterraría. Tanto era la expectativa de terrible que Jesús empezó a sudar gotas de sangre. Bueno, él necesitaba el apoyo de sus amigos y, ¿sabes? Se fue hacia donde estaban sus amigos, sus discípulos, y les pidió que oraran con él. Por favor, oren conmigo, velen conmigo esta noche. Es una noche difícil. Los discípulos, por supuesto que querían estar con Jesús, querían apoyar a Jesús. Pero ¿sabes qué pasó? Se quedaron dormidos. Tenían mucho sueño. ¿Alguna vez te ha pasado que el sueño te vence y por más que quieres estar alerta no puedes? Así era la experiencia de los discípulos, que dice en la Biblia que se quedaron dormidos porque la tristeza embargaba sus corazones. Apenas estaban comprendiendo lo que venía. Y bueno, Jesús los miró y cuando se dio cuenta de que estaban dormidos, no los rechazó, no se los reprochó, porque entendió que eran débiles. Jesús conoce nuestra debilidad y él no pensó qué traicioneros son, sino que dijo:
el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dijo, estoy seguro, de que mis discípulos tienen un corazón dispuesto a mí. Sin embargo, su naturaleza es débil, por eso caen. Qué increíble el corazón de Jesús, siempre dispuesto a perdonarnos, ¿no crees? Bueno, después de estos momentos, se acercaron aquellos que venían a detener a Jesús. Y Jesús mismo dio un paso al frente. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. ¿Sabes qué hizo Judas cuando vio a Jesús? Fue y lo besó. Jesús le dijo, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sabes? Todavía Jesús le llamó amigo, pero no como un sarcasmo, sino porque realmente Jesús es un amigo. Realmente Jesús quiere ser amigo de todos, aunque no todos respondemos igual. Después platicaremos acerca de lo que ocurrió después, pero en esto hay una gran enseñanza para nosotros. Celebramos la cena del Señor, recordando ese día en que Jesús por última vez en esta tierra celebró con sus discípulos la Pascua, porque luego Él mismo sería la Pascua. Y esta es la enseñanza para nosotros. Así como Jesús estaba ahí con sus discípulos celebrando lo que había ocurrido muchos años atrás con aquel corderito, nosotros celebramos lo que Jesús ya hizo. Él es nuestra Pascua. El cumplimiento de la Pascua es Jesús, quien derramó su sangre. Y así como esa sangre se puso en los dinteles de las puertas, en aquella Pascua primera, también la sangre de Jesús fue derramada en la cruz y es aplicada en el corazón de cada persona que cree en Él. Cuando tú le pides a Jesús que entre a vivir a tu corazón, es como si Jesús aplicara esa sangre en tu corazón. Y ¿sabes? La sangre de Jesús nos limpia. La cena del Señor es esa celebración especial en la que recordamos esa gran entrega que Jesús hizo por nosotros, cómo pagó nuestros pecados. ¿Sabes? Todos necesitamos de su perdón. El pecado ensucia nuestro corazón. Tú y yo hemos pecado y nuestro corazón está manchado. Solamente existe la manera en que se limpie en la sangre de Jesús. ¿Recuerdas cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos? Es curioso recordar que no les dijo, lávense ustedes los pies. Pudo haber dicho eso, vayan y lávense. Pero ¿sabes por qué lo hizo Él? Porque en realidad tú y yo no nos podemos limpiar a nosotros mismos de nuestro pecado. Tiene que ser la sangre de Jesús la que nos limpie de todo pecado. Tú y yo hemos pecado. Piensa por un momento, tal vez tú hayas pecado peleándote. Has hecho cosas desagradables delante de Dios. A lo mejor eres iracundo o iracunda y cuando te enojas dices cosas desagradables y eres grosera o grosero. O tal vez, como Judas, has sido traicionera o traicionero con alguno de tus amigos. No has cumplido tu palabra, has hecho mal. Quizá algún amigo en algún momento ha sido envidioso con él o egoísta, no queriendo compartir con él lo que Dios te ha dado. Todas estas cosas han dañado tu corazón, han hecho que tu corazón esté lleno de maldad y eso necesita forzosamente la intervención de Dios. Sí, Dios quiere perdonarte, Dios quiere sanarte de este pecado. ¿Sabes? Recuerda que Judas tuvo la oportunidad de creer. Sin embargo, la rechazó. Él vio todos los milagros que Jesús había hecho. Estuvo ahí, presenció las grandes cosas que Él dijo acerca del reino de los cielos. Y no obstante, no creyó. Y es que tú y yo tenemos la posibilidad de elegir si creer o no creer. Espero que tú decidas creer, porque solo de esta manera podrás ser limpiado y podrás ir al cielo cuando muera. Si tú quieres, hoy le podemos pedir que entre a vivir a tu corazón. De esta manera, Él podrá entrar y salvarte. ¿Te gustaría?
Vamos entonces a pedírselo. Se necesita solamente que estés dispuesto a que Él entre a tu corazón, lo limpie y lo transforme. ¿Quieres orar conmigo para pedírselo? Vamos a hacerlo entonces. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque hoy tú me has enseñado lo increíble que tú hiciste por mí. Gracias porque tú eres ese Cordero, esa Pascua que fue sacrificada para que yo ya no tenga que ir al infierno a pagar todos mis pecados. Gracias porque derramaste toda tu sangre para limpiarme. Y yo hoy quiero pedirte que entres a vivir a mi corazón, que me perdones de todos mis pecados y que entres y no solamente me limpies, sino me transformes y seas desde ahora el Señor de mi vida. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú le pediste a Jesús que entre a tu corazón, es increíble, porque eso significa que ahora tienes un corazón limpio y puedes tener parte con Dios. Pero recuerda que como Pedro necesitas seguir siendo limpiado poco a poco, porque en la vida nos vamos ensuciando. Sabes, ahora que Jesús es tu amigo, necesitas desarrollar tu amistad con Él. ¿Cómo? Bueno, si eres amigo de Jesús, tienes que pasar tiempo con Él leyendo su palabra, conociendo lo que Él dice ahí acerca de ti y de cómo vivir la vida. Otra cosa que debes hacer es orar. Orar a Dios es hablar con Él. Dile todo lo que te pasa, cuéntale tus problemas, pídele ayuda, alábalo y dale gracias por lo que Él hace en tu vida. Y bueno, te preguntarás, ¿y si fallo? ¿Y si fallo? ¿Sabes? También los discípulos fallaron. Se quedaron dormidos, ¿te acuerdas? Y no solamente eso. ¿Sabes que cuando detuvieron a Jesús y se lo llevaron los soldados, los discípulos salieron huyendo por todos lados? Sí, no acompañaron a Jesús. Les dio muchísimo miedo. Ay, seguramente después se sintieron muy culpables. Y es que a veces nosotros defraudamos a Jesús. ¿Y qué hacemos si fallamos? Bueno, no se trata de fallar, pero a veces irremediablemente nuestra naturaleza nos juega una trampa y caemos. Si es tu caso, no te preocupes. Cuando caigas, busca a Jesús. Él te ayudará a salir adelante. De pronto quizá digas, ups, pequé, mentí, Señor, perdóname. Ve con Jesús y dile que te lave los pies, como a Pedro, ¿recuerdas? Él te mantendrá limpio. Busca a Jesús, Él siempre estará dispuesto a ayudarte y a mantenerte limpio para que puedas seguir teniendo una buena amistad con Él. Bueno, ahora recordemos este versículo. Pongan mucha atención en él. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. ¡Ay, cielos! Pues la verdad, sí hay de traiciones a traiciones. Sí. Ay, pero después de eso ya me sentí muy traicionero. Yo muchas veces le he fallado a Jesús. Sí, además, Fulgencio, aunque ahora tú me quedaste mal, tengo que confesar que yo también he sido muy traicionera. Tal vez no tanto contigo, pero como los discípulos, sí he sido traicionera con Jesús. Es verdad, todos hemos sido traicioneros con Jesús. ¿Cuántas veces no le hemos fallado? ¿Y cuántas veces Él ha estado dispuesto a perdonarnos? ¿No es increíble, chicos? Jesús realmente es un gran amigo. Sí, a mí me conmueve mucho. Quiero siempre ser amigo de Jesús. Bueno,
Bueno, yo también quiero ser amiga de Jesús siempre. Siempre Él está dispuesto a sacarme adelante. ¿Cómo no voy a querer seguirlo y obedecerlo? Aunque Él conoce mi debilidad y vez tras vez tengo que venir a pedirle que otra vez me limpie. Bueno, pues espero que hayas disfrutado la lección de hoy. Por ahora hemos terminado, pero recuerda, no te pierdas nuestra próxima historia el próximo domingo. ¡Hasta la próxima!